Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de nuestra amada República de Venezuela. Al cierre de la semana, pidiendo hoy sábado disculpas porque este programa que acostumbro a hacer los días viernes, pues ayer por motivos ajenos a mi voluntad, atribuidos a un problema de salud, no pude salir al aire. Pero aquí estoy como siempre en el análisis y cierre de semana, tratando pues de llevar la información y sobre todo el análisis de última hora de lo que está aconteciendo a nivel mundial y a nivel nacional, como debe ser. ¿A través de qué? De Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, y de nuestro canal de YouTube, tu canal de YouTube, como lo es MCN TV Internacional, donde siempre te invito a que te suscribas y desde luego esa campanita. Y a través del blog pop, que siempre ahí está nuestra emisora de radio, que complementa totalmente una plataforma comunicacional desde donde te invitamos a que te ubiques y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. Aquí te habla José Contreras, que voy a comenzar la entrega de hoy con unos puntos importantísimos. Igualmente, saludos a nuestros buenos amigos aliados de la plataforma Sigatoka, Noticias Sigatoka Venezuela y todas sus plataformas, al igual de siempre, Venezuela Siempre, quien por cierto está cumpliendo 2 años en el aire. Y felicitaciones a Alan García y a Carlos El Miura Uzcategui, quien también pues nuestros buenos amigos. Un fuerte abrazo a ellos también y éxito, también les auguro para que sigan cumpliendo su extraordinaria labor a través de ese canal allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana. Saludos a nuestros aliados también y vamos a hablar de todos, para todos los buenos venezolanos de bien amantes de la justicia y de la libertad. Comienzo con materia. Y la materia central, como bien dice el título de esta entrega especial, que siempre lo digo, comienzo diciendo lo siguiente. En el día de ayer, el interino virtual, Juan Guaidó, o como diría el comunista Petro, allá el presidente colombiano, el inexistente, algo así lo llamó, por fin rindió cuentas. Yo la llamé la rendición de los cuentos. Rendición de los cuentos. Al igual forma que lo hacen el narcorrégimen. Aquel rinde cuenta cuentos, aquel cuenta memoria y cuentos. Guaidó, ya casi a 4 años de su interinato virtual, pues trajo una rendición de cuentas. Pero antes de entrar en materia de su análisis sobre el tema de ayer, debo decir algo, ¿no? Para aquellos opinadores de oficio y sin oficio. Guaidó despertó y pudo haber sido historia. Como dijo María Corina en su oportunidad esta semana, Guaidó fue aquel caso de lo que pudo ser y no fue. Yo diría también lo mismo en ese sentido, ¿no? Un hombre que tuvo todas las posibilidades de pasar a la historia patria, de construir su propia historia al lado de un hombre como fue el Libertador, manejando la distancia desde luego, porque el hombre tuvo en el 2019 su mejor momento, donde muchos lo acompañando, incluyendo nosotros, el Movimiento de Salvación Nacional, donde tuve en tres oportunidades reuniones, por ahí están todavía las fotos, en reuniones con él, le llevamos planteamientos concretos, propuestas de país, le llevamos cómo salir de esta crisis, pues, nos tocó plantearle, pero por aquí se le metió y por aquí le salió, porque sabíamos que a la final el G4, es decir, esos 4 partidos del apocalipsis, PJ, Voluntad Popular, que es la de él, Nuevo Tiempo y la de Ramos Ayú, pues definitivamente caminaron por el sendero de acabar con un país, con una opción, con una esperanza que se levantó, que millones de venezolanos empezamos en las calles del país a motivarnos, a emocionarnos. Propios y extraños estaban contentos, 60 países apoyando la posibilidad de la libertad y nuevamente rescatar la democracia en Venezuela, pues se esfumó. Empezaron a constituir de forma inconstitucional y actuar de esa manera, tratando de lograr lo que lograron, no hacer nada.
y de hecho manipulados con un gobierno colegiado de forma inconstitucional, lo crearon, lo manipularon, lo ataron y lo único que llevó fue a la corrupción. Y ahí voy a entrar a los números. Después de ese fracaso de esperanza de tener 60 países a llegar solamente a mantener 9, que inclusive se incluía Colombia cuando estaba el presidente Duque, que estaba entregado completamente a apoyarle, pues nos encontramos que hasta Colombia ya la perdió, porque el actual presidente comunista, pues definitivamente también le quitó, peor aún, lo desconoce totalmente. Entonces, el haber perdido todo eso, pues invita a que es un fracaso totalmente. Y haber entregado ahora su memoria a cuenta o su rendición de cuentas a 4 años, cuando tenía que, si supuestamente cumplía la función constitucional de presidente encargado, porque había un vacío de poder en Venezuela, como de hecho lo hay todavía, porque lo que hay es una usurpación en Miraflores, él no la supo cumplir. Yo recuerdo brevemente, aquí está cómo yo le hice llegar a todas las fracciones, incluyendo la de él, que se la entregué personalmente y está acusa por recibido, cuando teníamos que, antes de motivar el gobierno interino y la transición para Venezuela en el año lectivo 2019, le planteé que no había que llegar a tanto porque ya había un vacío de poder, porque Maduro, aparte de ser anteriormente a ser el usurpador por las elecciones que no se reconocieron del 2018, ya él había acudido en su año constitucional legal que había sido presidente, él había el abandono del cargo, y el cual fue decretado mayoritariamente por esa asamblea de 2015, pero que a puro cacarear el Henry Ramos Ayú, que lo iba a sacar en 6 meses, sabía que se había declarado el abandono del cargo por parte de Maduro, pues no supieron hacerlo. Yo logré pedirle recursos de interpretación de los artículos como lo establecí bien, el 233 y el 240 constitucional, pero reuniendo el filósofo del Zulia, Omar Barbosa, y todos ellos pues hicieron caso omiso al caso, no le pararon, no les importó para nada. Eso fue en el 2018, me hacían que no importaba, que ya venía en el 2019 el cambio total. Nos embarcamos, porque yo estuve hasta en ello, embarcado en ello, creímos que a la final, pues bueno, van a tener la razón, la fuerza iba a tener grande, el pueblo se motivó y hubo la decepción. Ya 4 años viene y rinde cuentas definitivamente, pero yo no sé dónde se graduó de ingeniero realmente Juan Guaidó, porque en los números no fue muy bueno. Porque antes de decir los disparates que dijo en el día de ayer, tenía que haber revisado esos números. Y resulta que habló de que había manejado, creo que 230 millones de dólares, porque creo que escuché algo así, 130 millones de dólares fue la cosa que él habló de ayer. 130 millones de dólares para el 2020-2021 y no gastó ni 130.000 dólares, porque entonces habla de que lo que gastó fue e invirtió un 1.8% de esos 130 millones de dólares que recibió en su administración 2021, y resulta que termina gastando, de acuerdo al 1.8%, 130.000 dólares, y que lo que conlleva a decir que la otra parte no se sabe dónde fue a dar. Bueno, entendemos que gastaron hasta 3.000 dólares diarios en su gobierno interino, cosa que no se justifica por ningún lado. Él dice que hubo programas sociales que solamente le dieron a algunos médicos en el tema de famosos héroes de la salud. El pueblo en general no recibió ninguna prebenda, mucho menos los migrantes, es decir, ningún beneficio, puro bla, 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 como dicen, puro cuento. Lo cierto es que se colmaron de corrupción, como pasó con Monómeros, que está supermente comprobado, lo denunciamos ante el Ministerio Público de Colombia, la corrupción de la directiva que nombró ese G4, ¿no? Que donde tenía las manos, tuvo las manos metidas el filósofo del Zulia, Henry Ramos Ayú, Julio Borges, Leopoldo López e inclusive Juan Guaidó, y que termina haciendo tanto nadar para morir a la orilla, porque ahora Petro le quita Monómero, se lo entrega a Maduro y enreda, porque supuestamente van a haber participación en esa junta directiva de la falsa oposición,
para terminar de comprometerlos a todos. Y eso, pues, colorín colorado, el cuento se ha acabado porque la corrupción es igualita. Y no le quedó más que otra, simplemente ayer al interino virtual, pues hablar de la defensa que hizo con los activos de Venezuela en el exterior, consigo que la defendió y habló mucho de Citgo, pero Citgo está a punto de perderse porque con no haber pagado de esos millones que aparece que aparece allí diciendo, pero ellos fueron mucho más, ¿no? Para poder defender a Citgo ante la demanda que colocó la ConocoPhillips y no lo defendió, y que la ConocoPhillips demandó, se declaró el forfait, no hubo asistencia de Venezuela, no podía ser del narcorrégimen porque el narcorrégimen no tenía Citgo, tenía que ser del interinato virtual, no gastaron el dinero para poder defenderlo. La ConocoPhillips logró ganar la demanda. Ahora sigo esto el riesgo que pase a manos de ellos y perder la Venezuela en todo caso. Eso no lo explicó de esa manera. Y a dura pena que las autoridades judiciales, llamémoslo así, los tribunales ingleses, lograron mantener las 36.000 toneladas de oro que tienen allá, que no se le entregaron ni al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro, pero tampoco se lo dieron a Guaidó, ¿no? La reservaron en favor del pueblo venezolano, porque si se lo hubiesen dado a los dos, también lo hubiesen dilapidado, lo hubiesen gastado. Lo cierto es, y concluyo ese tema, nada que envidiarle Juan Guaidó a las memorias y cuentos del régimen. Pura falsedad, no convenció a nadie, hablando todavía porque él perdió la gran oportunidad del famoso cese de la usurpación, el gobierno de transición, e ir a unas elecciones libres. Ahora resulta que cambia el cuento y dice que va a haber unas elecciones que permitan esas elecciones más que salir del régimen, ir a una transición. Así invirtió todo. No voy a ir al cuento que él mismo dijo, que pasa a ser el interino ya no es el interino de la MUN, ahora es el interino de Voluntad Popular, de un sector de Voluntad Popular, porque el Nuevo Tiempo le quita el apoyo, igualmente el AD de Ramos Ayú, y Primero Justicia está dividido, el sector de Capriles, el sector de Juan Pablo Guanipa, Julio Borges por allá como el pivot. Lo cierto que Primero Justicia está más que dividido, no hay unidad, es una farsa totalmente la famosa plataforma unitaria que no une a nadie, sino unos partiduchos de maletín que no tienen nada y que definitivamente los lleva al fracaso. Solo si van a lograr es legitimar al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro, porque logró pulsarlos y tenerlos en la mano definitivamente. Por otro lado, yo me voy a ir a Colombia de una vez. Definitivamente no me cansaré de decirlo. Petro, comunista, sigue metiendo a Colombia en la línea del Foro de San Pablo y del comunismo total. Ahí tiene, Pablo Parejo acaba de anunciar en el día de ayer que va a meter 20.000 médicos cubanos a Colombia, ¿no? El mismo guión, Cuba mandando, ¿no? Los profesionales médicos y los jóvenes colombianos decepcionados ahora porque metieron la pata en apoyar a un narcoguerrillero, a un guerrillero como es Petro. Pero ahí salen a defenderlo y ahora es cuando va a llevar Colombia, Pablo. Empiecen a llevar de lo que tanto se les advirtió. Ahí tienen el mismo guión, defendiendo a Maduro, tratando de lavarle la cara a Maduro, presentar a Maduro como el hombre de paz, cuando sabemos que está hasta aquí metido con el tema de los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo puede garantizar Nicolás Maduro Moro la paz de un país cuando no ha podido lograrlo en su propio país? Porque pertenece a una organización criminal transnacional, el mismo que es un usurpador ilegítimo y ilegal, que los únicos que lo legitiman, ahora Petro y desde luego el G4 de la falsa plataforma unitaria. Estados Unidos, por otro lado, mantiene su postura, su posición, ahora nuevamente de arreciar. Biden abrió la boca por fin y dice que va a arreciar el tema de las sanciones al gobierno. Hay que aclarar esas cosas, ¿no? Las sanciones no son para el pueblo venezolano, como dicen los opinadores de oficio y sin oficio.
las sanciones son para el régimen de Maduro. Y aclarar otro término también, como dijo Aden, Venezuela no ayuda a la solución del narcotráfico. No, no es Venezuela. Cuidado, señor Biden. No, no es Venezuela. El socialista de Biden tiene 10 cosas. Bueno, en su estado senil ya no lo deja pensar ni de decir las cosas como es el Joe Biden. No es Venezuela. Es el narcorrégimen que usurpa el poder en Venezuela quien no colabora para poder solucionar el tema del narcotráfico en Venezuela. ¿Por qué? Porque él es parte de eso. Por eso sí, ahí sí hay que aclararlo, pero no es que es Venezuela, porque hablar de Venezuela en pleno es hablar de los venezolanos, y Nicolás Maduro no representa a los venezolanos, indiscutiblemente. Por lo menos más del 80% de los venezolanos no nos representa. Nosotros lo desconocemos, lo rechazamos, lo repudiamos y lo denunciamos como un verdadero pichón de dictador, pero es un criminal, un hombre que ha cometido delitos de lesa humanidad, un hombre que usurpa el poder de forma ilegítima, que lo sustenta la cúpula militar corrupta, que es lo único que lo sustenta porque no tiene pueblo a su lado. De igual forma, lo valida, lo legitima el sector del G4, de esa falsa oposición que la encabezan Ramos Ayú, el filósofo del Zulia, un sector del PJ, como es el de Capriles y Borja, más que todo el de Capriles, y los alacranes son muy pocos, eso no suman ni restan, como es el Eduardo Fernández, el Claudio Fermín, el Bernabé Gutiérrez, todos esos zápatas pequeños a cebolla, pero que no tienen pueblo como tal. Entonces, ese grupo lo tiene. Tristemente, sectores que en otrora llamaban ser también de resistencia, que se habían puesto del lado correcto, se están sumando a la parafernalia de las primarias, como entre casos está inclusive María, y muchos de ellos que se están sumando ahí, que se quieren medir hacia un proceso electoral falso, de toda falsedad, para ir a legitimar a Nicolás Maduro al final del cuento. Mientras tanto, la resistencia democrática republicana, seguimos en pie, seguimos organizándonos, seguimos trabajando fuertemente, apoyando la acción judicial internacional, procurando que se haga justicia en este país, alcancemos la libertad, gracias a los senadores republicanos que mantienen siempre, norteamericanos, que mantienen siempre claro, porque lo que no nos extraña es que al final Biden, entre sus disparates, que dice una cosa hoy y una cosa mañana en su diplomacia de papel y en su disparate, termine reconociendo a Nicolás Maduro Moro. Esperemos que no suceda eso. Por ahí se habló algo de eso, pero esperemos que no suceda eso, porque hay que mantener firmes nuestros aliados ellos. Y quiero cerrar esta entrega, es muy especial, de análisis de fin de semana, donde estaré hablando a partir del día lunes el respaldo y el apoyo al presidente Jair Bolsonaro, que es el único que nos queda de la democracia más firme, en que va a proceso electoral y que tenemos que aupar que se mantenga Brasil dentro de la democracia definitivamente, para que no termine de avanzar y ocupar todos los espacios estas organizaciones criminales transnacionales que representan el comunismo, el socialismo trasnochado. Vamos a respaldar en todo a Jair Bolsonaro. Y finalmente, rechazamos contundentemente todo lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos en los Estados Unidos, que los cargan del tumbo al tambo. Yo siempre he estado en contra de los que huyen del país. No estoy de acuerdo en esas posiciones. Yo creo que soy de aquellos que defiendo que hay que afrontar las circunstancias y vencerlas y doblegarlas. Pero bueno, los que toman la decisión definitivamente de irse del país tienen que entender que su país no es donde están allá en Estados Unidos llevando, su país es Venezuela, y que de donde se encuentren deben seguir luchando y apoyando y respaldando a todos aquellos que sinceramente y coherentemente estamos defendiendo a Venezuela. No a la falsa oposición que ha entregado y ha sido corresponsable de esta desgracia. Al nuevo liderazgo verdadero que estamos impulsando, a la nueva vocería nacional e internacional que nos permita verdaderamente alcanzar la libertad de nuestro país en este proceso de la segunda independencia, que nos debe llevar a llevar la libertad y por ende ir hacia caminar a lo que debe ser la Venezuela de lo posible, para que todos ustedes puedan retornar
en unas mejores condiciones una vez cesada verdaderamente la usurpación de Nicolás Maduro Moro y esa organización criminal transnacional, que paguen ante la justicia ellos y todos los corresponsables que han saqueado a Venezuela y que son corresponsables y responsables directamente de la crisis que vivimos y padecemos los venezolanos. Y por ende, que sea el efecto dominó que permita caer en toda la América Latina a todas estas organizaciones criminales transnacionales del comunismo trasnochado. Con eso cierro el análisis y hasta la próxima entrega, siempre diciéndote que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ama a tu patria, no la abandones, sigue de donde te encuentres, apoyándola con verdadera amor.